¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a la sala. El día de hoy tenemos un invitado que, además de ser un excelente músico, nos ha representado durante años en la capital. Estuvo en La Noche Es Mía. Además de eso, ha sido mi mentor y creo que necesito también un poco de mentor porque me estoy quedando sin voz. Con ustedes, Chicho Cabero. Gracias. Un saludo para Mar Anthony. ¿Qué tal, Chicho? ¿Cómo estás? ¿Estás de regreso? Me he vuelto fan de acá uno de estos. ¿De quién? De uno de estos. Me gusta mucho la vibra de la energía de Mar Anthony, así que probablemente lo esté llevando ya a las filas de Rock Oasis TV. A los que no saben, Mar Anthony es nuestro asistente y siempre él es el que pone la vibra. Chicho, por ejemplo, en el caso de ustedes, tú que tocabas en el programa de Carlos Galdós, ¿quién era el que metía siempre? El loco. El loco Wagner era el tipo que necesitábamos que esté ahí media hora antes para empezar todo con buena idea. Él siempre ponía las piezas. ¿Alguna vez te hizo algo? No, ¿alguna travesura contigo? No. Mira, empiezo saludando. Gracias, Darwin, por la invitación. Qué genial estar acá, qué genial conocerlos. El programa... Perdón, lo que quería decir era que todos eran personajes, todos son personajes. ¿Tú también? En la televisión, todos, o sea, no crean nada de lo que ven en televisión. O sea, Darwin es un personaje, pero en la vida personal es otra cosa. Igual pasa con ellos, ¿no? El loco Wagner, Carlos Galdós, son títulos totalmente distintos a lo que... ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando con...? 6 años. 6 años. 6 años en Latina Televisión. Pero antes de trabajar ahí, tú estabas en Lima. Yo siempre he sido músico independiente allá, he tocado con un sinnúmero de grupos. ¿En qué bandas has tocado? Bandas. Bueno, digamos las que más se podrían reconocer y una banda muy querida en esta ciudad que se llama Luna Llena. Luna Llena. Luna Llena es una banda de rock cover, ¿no? Ellos son muy queridos en esta parte de la región, Tarapoto, Moyobamba, Rioja. Y hay una anécdota graciosa con ellos, porque cuando nosotros conocemos a los Luna Llena por ahí el 2009, probablemente, y Percy y yo, que somos más o menos de la misma generación en cuanto a la música y al trabajo, fue pues un shock tremendo, ¿no? Era la primera vez que veíamos a una banda tocar alucinante. ¿Qué edad tenías? Teníamos pues 20 y tantos, ¿ya? Ay. No, probablemente... No sé, pues 19, 18, 20, ya no me acuerdo. Chibolos. Ha pasado bastante tiempo ya y bueno, los conocimos o lo vimos en escena y dijimos, wow, qué tal banda, no podíamos creer que que personas puedan tocar de esa manera. Y cuando yo viajo a Lima, más o menos a los 2, 3 años de que ya estoy viviendo por allá, de la nada viene la oportunidad de tocar tocar con ellos. Entonces para mí era como si los Guns N' Roses me estaban haciendo trabajo, ¿no? Y fue muy lindo, fue una experiencia muy linda y ahora son todos mis amigos y han venido a cada rato también a trabajar con nosotros, a hacer cosas con nosotros. Y como te digo, o sea, de todas las personas que en cierto modo son un ícono para nosotros, al conocerlos te das cuenta de que son excelentes personas. Como la mayoría de músicos, ¿no? En mi caso he tenido la suerte de conocer a gente muy linda en todos los aspectos, ¿no? Creo también yo, por mi forma de ser, siempre trato de esquivar al que yo trato identifique de que no tiene esa onda o no me parece una buena persona, porque hay de todo, ¿verdad? Y nada, casi todos los amigos que han venido y que están acá con nosotros son excelentes. Bueno, entonces está Luna Llena, de ahí empecé a tocar con la banda de Galdós, que también manejan otras bandas como Jamaris, como Julie Freund y un sinnúmero de artistas más. ¿Y qué tal es trabajar con Galdós? ¿Es un tipo siempre así irreverente, de una conducta no, eso un nada poco que ver, es agresiva, un tipo impulsiva? muy tranquilo, cuando nos invitaba a su casa, muy conversador, muy o sea, conversador, pero nada que ver con lo que se ve en la televisión, ¿no? Creo que justamente No por eso debería dejó decir eso, de hacer pero... tele, ¿no? También. Sí. Estaba un poco frustrado justamente porque estaba haciendo... bueno, en la semana del 14 de febrero estuve yo con él, viajé unos días. Se presentó en el Teatro Peruano Japonés y nada, sigue siendo igual. De hecho, lo que le ha pasado es que ha tenido golpes, lo hemos visto, ¿no? Creo que todos los que seguimos más o menos ese tipo de contenido vimos que le pasó, que se quedó sin programa de la radio, que, bueno, terminó La Noche Es Mía, lo sacaron de Somos, a raíz de un comentario inoportuno que hizo contra una lideresa política, ¿no? Pero a pesar de que lo apoyen, también creo que, bueno, se ha desmedido, ¿no? A mi opinión personal creo que no lo debió hacer. Sí, creo que igual él también se disculpó públicamente. Se disculpó también, pero creo que no fue suficiente, ¿no? Y
valgan verdades en este país, en esta sociedad, la libertad de expresión no digamos, es tan libraria, ¿no? Chicho, pero Entonces, dejando de lado un poco el tema de Carlos Galdós, tú no empezaste en No, Lima, no. tú no empezaste con Yo no bandas empecé en limeñas, Lima. tú comenzaste aquí en Tarapoto. yo comencé acá. ¿Con qué banda empezaste? ¿Comenzaste con Mermelada Pesada o ya de Mermelada chibolito Pesada ha tenías otras sido el bandas? proyecto más serio, mi primer proyecto más serio. Y los que no eran serios, Los que ¿cuáles no eran fueron? serios fueron donde yo probaba mis pininos, ¿no? Aprendí a tocar y por Siempre ahí como guitarrista. Siempre como guitarrista, sí. En el camino fui aprendiendo más instrumentos, pero la guitarra ha sido para mí siempre Claro, porque tú eres mi medio especialización. multiinstrumentista. Sí, digamos Te que sí. tocando batería Sí, también a sí, veces. toco percusión. Cantas, también has sacado creo que un disco o una canción. Sí, saqué un disco. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Hago conducción de voces, he dirigido corales, toco cuerdas como bajo, guitarra. Pero ¿cómo empezaste tú ukelele. en la música? ¿Cómo empecé? A ver, a mí siempre me han llamado la atención por sobre todo las expresiones artísticas, ¿correcto? Yo intenté primero con el baile. Ah, el Me acuerdo que baile. en el colegio danzaba. Tiene buen ritmo entonces. Sí, me gustaba mucho las danzas. Ya te vamos a hacer bailar un poquito entonces. Con Mar Anthony. Me Un llamaba poco de mucho la salsa. atención el folclore. Entonces, la primera apreciación que tuve del folclore fue con la danza en el colegio, ¿no? Que me metía a los talleres de danza y me gustaban. ¿En qué colegio estudiaste? Yo estudié en el Simón Bolívar. En el Simón Bolívar. Sí. Medio pituco eras. ¿O no? En ese tiempo costaba menos. No, ese tiempo costaba. Percy, me dices por aquí que eras medio... No, todo era No, canje. no, no. Todo era- Siempre fuiste humilde, ¿ves? Recuerdo. Sí, claro. Chicho, tú fuiste mi profesor de en Rock Wasi hace como 10 años, creo. Wow. Y sí, en pasado realidad... 10 años, de verdad. Yo sé que eres un buen tipo. No, Pero hagan creo caso que a Percy, él también es un personaje. El que es más tipo es Percy. Pero creo que también estudiaste en la Virgen Dolorosa, ¿o no? No. Toda la vida estudié en el Simón Bolívar. El canje, había un canje ahí. Y tocabas... ¿Y tenías tu banda en el colegio, o no? En el colegio nunca tuve una banda, pero seguía una banda. Seguías. Y en ese colegio también estudiaba Tulio Trigoso, el Tulio guitarrista Trigo- de Sonido Tulín. 2000, Tulín. Ah, Tulín. Claro, el hijo, ¿no? Y él también es mi amigo, bueno, amigo de nosotros. Él sí tenía su banda. Él tenía su banda, me acuerdo como si fuera él, que se llamaba Sexto Sello. ¿Sexto qué? Sexto Sello. Sexto sello. Así se llama. Nombre tan peculiar. Y se Está- reunían con sus amigos, entonces yo de colado iba y veía sus ensayos, y entonces creo que esa fue la primera Tú hasta ahí no sabías tocar ningún No sabía nada. Solamente sabía bailar tontunas. Exacto, iba a plomear, los acompañaba, les agarraba los instrumentos y todo. Agarras el cable. El Ah, ya. ingeniero No, de no. cables, ingeniero de cables. ¿Y cuándo fue el momento que decidiste aprender a tocar? Cuando en uno de los ensayos me acuerdo que agarré una de las guitarras y sin saber empecé simplemente a seguir la rítmica de la canción, o sea, como si estuviera tocando la rítmica. Y me daba cuenta de que sí me salía, rítmicamente. Acá era tan... Claro, es que como ya tenías ese compás de la danza, ya te era un poco más fácil. Exacto, probablemente mi criterio rítmico ya estaba respaldado por el baile, ¿no? Entonces, esa fue la primera conexión y dije, no, yo tengo que aprender a tocar esto. Y así fue, lo seguía hasta que ellos se aburrieron y yo no me aburrí, pues y yo seguí en el camino. Me conseguí una guitarra, no me acuerdo que la primera guitarra fue una guitarra vieja que tenía un amigo, que se la robé prácticamente, porque le quité y me quedé con esa. Y entonces ahí mi abuelo me vio con una guitarra, me vio tan emocionado, y mi abuelo era un carpintero aficionado. Y él hizo una guitarra. Especialmente para ti. Sí, me la hizo, me regaló y bueno, fue un momento muy bonito, ¿no? Entonces esa fue mi primera guitarra. O sea, en tu caso, mejor dicho, tú no tienes o no vienes de una familia que sean tan pegados a la música. Mi abuelo por parte de papá, pero a él nunca lo conocí, porque él había fallecido mucho antes de que yo nazca. Pero bueno, supe después que él era el músico. Y sí, tú heredaste ya él ha después de- estudiado música incluso, porque mi abuelo Darío Cabero, él estudió música en Trujillo, y o creo que fue así, bueno, ya no me acuerdo, pero yo me acuerdo que mi papá me comentó algo de eso. Pero él tocaba la flauta dulce, entonces creo que la musicalidad viene de ahí, ¿no? Mis papás creo que es más por afición. Mis papás siempre han sido excelentes cantantes. Ellos dos siempre solían despertarnos cantando Cantando. y haciendo armonías, que probablemente nunca lo sabían. Pero tú cuando eras niño no te gustaba tanto. No, sí, claro, o sea, también sentía mucha musicalidad en ellos por eso, porque de verdad han sido excelentes cantantes desde siempre hasta ahora, ¿no?
y eso también probablemente ha ido alimentando en mí el hecho de querer hacer música. Me dices que tu abuelo se llama Darío. El abuelo por parte de mi papá. Tú también te llamas Darío, pero te conocen como Chicho. ¿Por qué te dicen Chicho? A ver, mi abuelo se llamaba Darío, mi papá se llama Ángel Darío y yo también me llamo Ángel Darío. Si tú dices quién es Ángel Darío, probablemente nadie lo sepa. ¿Por qué me dicen Chicho? Del barrio. El barrio, había un muñeco. ¿De qué barrio? ¿De qué barrio eres? Barrio Mainas, ahí por el juzgado. Ahí ha sido mi casa toda la vida. Y de chiquillo, probablemente yo de chiquillo me parecía mucho ese muñeco que se llamaba Chicho Velo. Entonces de ahí nació. Y mi mamá me empezó a decir Chicho Velo. Entonces pegó en el barrio. Y todo el mundo me decía Chicho Velo ahí, hasta que ya quedó Chicho. Y nadie sabe que me llamo Ángel Darío, ni siquiera mis profesores en la universidad, ni siquiera mis amigos en Lima o acá. Ni siquiera yo cuando te presenté dije Ángel Darío, ni siquiera me llamo Ángel Darío, pero está bien que me digan Chicho. Mi papá, el señor Werner, ¿no? El único que dice. Hola Ángel Darío, es el único, de verdad. Bueno, Ángel Darío, comenzamos con la entrevista. No, mentira. Bueno, Chicho, sigo con la entrevista. ¿Cómo fue el momento en el que conociste a tu hermano o a toda tu banda, que son como tus hermanos, a Mermelada Pesada? Sí, bueno, eso ha sido, como digo, mi primer proyecto más serio, ¿no? Porque, y fue la verdad es que también fue una sensación muy parecida a cuando Luna Llena me llamó. Porque también yo pensé que también, no sé, Bon Jovi me estaba llamando a trabajar cuando Mermelada Pesada me llamó. Yo conozco primero a Rubén. Rubén es el fundador de la banda. Rubén García, el que tocaba el bajista. Sí. Bueno, nos conocemos tocando tocábamos juntos en una banda que se llamaba Materia Fecal. Así, Materia Fecal. Ese nombre así de horrible, pero así se llamaba la banda. No teníamos ni idea de por qué, pero nos parecía importante o interesante. Hoy en día nos da risa, ¿no? Pero para nosotros era el mejor nombre, o sea, algo parecido a Bon Jovi. Y bueno, conocí a Rubén, y Rubén probablemente en mí vio a la única persona que sí quería tomar en serio esto, ¿no? Y ahí conocí también a Fernando García, que era el baterista de ese grupo, el Popular Grillo, un saludo para él. Y bueno, nació lo que en esa época fue Mermelada Pesada, ¿no? Benjamín Maldonado, que fue el guitarrista, estaba Martín, Martín estaba en la voz, un gran amigo también, Rubén García en el bajo y Fernando García Grillo en la batería, ¿no? Esa era la formación, que nos íbamos a tocar en los localcitos. Pero la canción más popular de Mermelada Pesada, Rosas para mi muerte, nació mucho después. Cuando tú ya estabas en la banda. Sí, sí, claro, mucho después. ¿Tú fuiste parte del proceso de creación de esta? Claro, por supuesto que sí. Llegamos, a esa formación llegamos cuando incluso conocimos a Percy. Yo te cuento cómo conocí a Percy. Su hermano, Juliano, yo conocí primero a él, justamente en el mundo de las danzas. Entonces su hermano un día me dijo, oye, yo tengo un hermanito ahí que toca su guitarrita, que no sé qué, está metido en mi cuarto. Y un día fui a su casa y ahí conocí a Percy, ¿no? Entonces, después de eso, creo que unos años después, nos quedamos nosotros sin guitarrista y Percy ya tenía una banda que se llamaba Los Simples. Los Simples se hacían llamar. Los Simples no sé de qué, pero eran Los Simples. Y nos llamaron y después con Rubén decíamos, oye, no tenemos guitarrista, ¿qué hacemos? Ya vamos a hablar con Percy, los dos lo conocíamos. Y en esa época todo era caminando, pues, ¿no? Y en esa época, para llegar a la casa de Percy, tenías que hacer canopy o algo así, ¿no? O escalar, porque teníamos que ir hasta donde es ahorita. Ahorita, pues, Tarapoto es una ciudad, ya es metrópoli, ¿no? Pero yo viví todavía la época cuando Tarapoto todo era caminar. Y ya pues fuimos a su casa, y él también al toque, ¿no? Dijo, ya, bacán. Y empezó ahí a tocar con nosotros. Entonces dejó la banda Simples Dejó a los pobres Simples ahí abandonados, por eso lo odiaron en una época. Y fue así. Entonces el camino siguió, después en el camino se sumó Boris Navarro, y de ahí pues ahí llegó Junior Isla. Un montón de y esa fue la formación oficial, la primera. Claro, que empezó a preocuparse en hacer cosas propias, ¿no? Nosotros ensayábamos en la casa de Boris, gracias al profesor Roger y al profesor Carlos Navarro, que nos facilitaban sus instalaciones. Bueno, la casa de Boris también, ¿no? Y ahí empezó el trabajo de hacer el disco, ¿no? El disco Rosas para mi muerte, en conjunto. Y antes que nos sigas contando de cómo fue el proceso de creación de Rosas para mi muerte, que es una de las canciones más emblemáticas de la banda. Sin duda.
quiero, Chicho, invitarte a comer un poco de sapinito. Claro. Oye, de hecho ya lo probamos. ¿Está bien? No, esto es papa. Estos sapinitos, chicos, con un poco de alitas y también todos estos refrescos que nos han traído, llegan gracias a la refresquería. Gracias a Que lo pueden ubicar, aquí va a estar saliendo en la pantalla dónde lo pueden ubicar, a dónde pueden llamar para consumir estos riquísimos productos. Todos son productos netamente regionales. Hay chapo, masato, cutacho, todas esas cosas. Y viendo a Chicho tomando su refresquito de mango, nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con Chicho Cabero en la sala.